curioso, bueno, no curioso, es Hermosillo a la baja en materia de percepción y seguridad. Pero qué mejor que tenemos ahí invitado al director de Hermosillo, ¿cómo vamos? Ernesto Urbina, para que nos platique. Ernesto, buenas noches, gracias por esta entrevista. Al contrario, Hilario, Víctor, un gusto saludarlos a ustedes y a su auditorio. Como bien mencionan, en Hermosillo, ¿cómo vamos? Somos una organización ciudadana que nos dedicamos a generar datos e información que nos permite identificar justamente cómo vamos en relación a las principales problemáticas públicas, pero con un objetivo más amplio, dialogar justamente sobre estas situaciones para construir colectivamente hacia dónde vamos. ¿Y cómo vamos? Y como bien ¿Cómo mencionas, vamos, Hilario, ¿Sí? bueno, me gustaría iniciar justamente con lo que comentaban del tema de seguridad, porque el tema de seguridad es uno de los aspectos que vemos avances. En términos generales, estamos viendo avances en temas de seguridad y en temas de inversión pública. Sin embargo, hay otros aspectos en donde el ciudadano pues, percibe rezagos, como es la infraestructura pública, calles, pavimentación, áreas verdes, parques. Y bueno, ahí vamos a desmenuzar un poco. En el tema de seguridad, tradicionalmente en los 5 años anteriores donde habíamos venido realizando esta medición, hay que decirlo, aplicamos cada año a 1,600 hogares hermosillenses, una muestra que nos especialistas académicos para el diseño muestral. En estos 5 años había encabezado la lista la inseguridad y las adicciones. Este es el primer de disminuye la inseguridad como problema público y vimos un crecimiento de poco más de 10 puntos porcentuales en términos del volumen de población que se siente seguro en la ciudad. En 2021, este volumen era del 26.5% y en el 2022 creció al 37% el volumen de hermosillenses que considera que se siente algo o muy seguros. Y aquí, nomás para cerrar esta primera idea, vemos que esto está estrechamente ligado a la reducción de la violencia letal, particularmente de los homicidios en Hermosillo, ya que desde 2021 al 2022 disminuyeron un 35%, es decir, en 2021 cerramos con 193 homicidios y en 2022 con 126. Algo está sucediendo en Hermosillo que no necesariamente se está replicando en las ciudades y municipios que tenemos alrededor. Sí, lo estamos viendo. Oye, ¿no? Ernesto, ¿qué otro punto podrías identificar? O sea, independientemente de reducción de homicidios, ok, pero hay algo que nos cambie esa percepción. ¿Puede ser el número de patrullas que hay? Sin duda, el planteamiento que por lo menos vemos más presente en términos de las acciones de la policía municipal. El equipamiento y las patrullas definitivamente han dado la posibilidad de percibir una mayor presencia policíaca y una unidad por parte de los agentes. Eso puede estar jugando una parte importante, pero también pudieran estar pasando otros aspectos y que valdría mucho la pena que las autoridades informaran en términos de la estrategia y los posibles nadas, ¿no? de las autoridades. Eso es, muy bien. ¿Qué otros renglones, son varios renglones los que ustedes cubren con esta encuesta? ¿Cuáles otros revisaron ahora, Ernesto? Pues básicamente medimos una diversidad de servicios públicos e infraestructura, medimos desde, por ejemplo, basura en las calles, perdón, el servicio de recolección de basura, continúa el servicio público evaluado, aquí lo vemos, con una calificación de 8.5 en escala del 1 al 10, donde 10 es muy bueno y el 1 es muy malo. También alumbrado público, agua, se mantienen como servicios. Nosotros tenemos una hipótesis aquí, por ejemplo, en el tema, mientras salga el AVE, la ciudadanía lo evalúa relativamente bien, pero por ejemplo sí reprueba el tiempo de respuesta que tienen las autoridades al tema de fugas o fallas en el servicio. Okay. ¿Cuáles son los aspectos peor evaluados? La otra cara de la moneda a lo que nos presenta, por ejemplo, el servicio de recolección de basura, pues son las calles y pavimentación, son el tema de las áreas verdes en la ciudad, la basura en las calles y los espacios para personas con discapacidad. Esos son los aspectos que la ciudadanía reprueba. Sí, pues eso es inevitable, ¿no? Además lo vemos, o sea, porque sí se ve que se están pavimentando, repavimentando muchas calles principales,
pero principales. Pero para llegar a tu casa ya es otro tema. Es otro boleto. Así es, Víctor e Hilario. De hecho, tenemos unos resultados muy interesantes porque hay un volumen de población, un 20% de la población que declara que está viendo avances en calles y pavimentación. Pero el mayor volumen de estas personas se ubica en la zona céntrica de la ciudad. Modelos, Colosio, cercanas. Y digamos que los habitantes de la zona norte y la zona sur están evaluando un poco más bajo el desempeño de gobierno. Entonces, creemos que el reto o el desafío es cómo llevar la obra pública, las intervenciones del espacio público hacia estos sectores que históricamente han quedado rezagados. Eso es. Otro tema que valga la pena y que nos platiques, Ernesto. Pues para también ver el humor social de los hermosillenses. Es muy está muy curioso que a pesar de estos desafíos y que vemos que a la ciudadanía pues le preocupa, nos quejamos mucho de las calles o del tráfico o de otros aspectos, el 95% de los hermosillenses prácticamente considera que vive feliz o muy feliz y cerca del 95% también considera sentirse algo o muy orgulloso en la ciudad. Entonces, pues a pesar de todo esto, el hermosillense se mantiene optimista y para nosotros es un resultado positivo y esperanzador porque pues de ahí podemos motivar a las personas a que se involucren más en aspectos de participación ciudadana y en aspectos que tienen que ver pues con el desarrollo de nuestra ciudad. Pues además, cada vez somos más felices, o sea, más número de felices, a eso me refiero. Así es. Y es que, de alguna manera, no salimos a la calle con la zozobra como en otras partes del estado mismo o de otras partes del país donde no sabes si te va a topar una balacera. Sales con el Jesús y a diferencia, en la boca. Por ejemplo, nosotros, este cuestionario se aplica en ciudades, por ejemplo, en Ciudad Juárez, en la zona metropolitana de Monterrey, zona metropolitana de Guadalajara, y vemos que en esas ciudades donde hay una alta movilidad de personas de otros lugares, de foráneos, pues no se genera tanto arraigo. Y aquí todavía mantenemos el arraigo de ser hermosillenses, de vivir aquí, y pues por lo menos, pues eso lo consideramos una noticia positiva. Claro, y defendemos lo nuestro. Ernesto, muchísimas gracias. ¿Algo más, Hilario, que quisieras preguntar? No, nomás el consejo que daban ellos que volver a incentivar mucho o promover mucho la cultura de la denuncia, ¿no? Para que sea nuestra participación, porque es importante que los ciudadanos también participen, no se queden meramente espectadores. Y una de las formas de participar es a través de la denuncia, y no solo los medios de comunicación, sino una denuncia formal. Así es, precisamente siempre extendemos la invitación a todas las personas a que nos involucremos en las cuestiones que van más allá de nuestro hogar o nuestra familia, sino también en aquellas cuestiones que involucran el mejoramiento del barrio, de la colonia, de la ciudad. Claro. Y el primer paso puede ser la denuncia, pero también invitar a sumarnos organizaciones de la sociedad civil o grupos ciudadanos que contribuyen en muchos aspectos que podemos hacer en sentido de corresponsabilidad en la ciudad. Ernesto Urbina, director de la organización Hermosillo, ¿cómo vamos? Gracias, Ernesto. Fue sexta encuesta sobre servicios públicos, ¿verdad? Así es el sexto año consecutivo que levantamos esta encuesta e invitar a todo el auditorio que descargue de manera gratuita y libre los datos, el documento con todos los resultados. Son más de 100 indicadores los que estamos presentando en www.hermosillocomovamos.org y en nuestras redes sociales Hermosillo Como Vamos en Facebook y en Twitter. Felicidades a ti y a todo el equipo, Ernesto. Felicidades por este extraordinario trabajo. No, al contrario, muchas gracias por todo el espacio que nos brindan y estamos a la orden. Gracias a ustedes, Ernesto Urbina. Es un equipotote extraordinario ahí que vienen haciéndolo ya hace años, hace 6 años, y que esa información es una información relevante, Hilario, que ya va dejando establecida un antecedente de cómo vamos, realmente de cómo vamos y de los problemas sociales, de todo tipo. Y bueno, ya viste que hasta el humor y el carácter y todo lo que... Y está sectorizado, ¿no? O sea, te dicen dónde están las cosas, está muy interesante y lo puedes bajar completito y digo, para revisarlo y aprovecharlo, ¿no? Sí, hay que decirlo, es un trabajo muy profesional, hay de profesionales que están ahí, Ernesto, y todo el equipo que lo conforma. Y hay que decir que es un grupo de ciudadanos diferentes, son empresarios, académicos, periodistas,
hay profesionistas